Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Honduras presentó su propuesta de reforma tributaria a través de la Ley de Justicia Tributaria, en la cual buscan crear un nuevo sistema de recaudación de impuestos justo y equitativo, donde el que más gana, más paga, transparente y suficiente, que genere los recursos necesarios para combatir la desigualdad y un desarrollo sostenible que evite la inmensa dependencia. Una comitiva del Poder Ejecutivo encabezada por el secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el titular del Servicio de Administración de Rentas, SAR, Marlon Ochoa, se presentó ante el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para socializar dicho proyecto. La reforma tributaria consta de varias partes. La primera consiste en reformar la Constitución para agregar principio de progresividad al sistema tributario y eliminar posibilidad de condonar deudas tributarias contenidos en 10 regímenes para evitar inscripción de nuevas empresas en marcos legales desnaturalizados, abusivos y lesivos. Asimismo, buscan fortalecer la coordinación interinstitucional para el control y fiscalización de las empresas y aplicación efectiva del principio de legalidad en cancelación de beneficios, además de crear 2 nuevos regímenes de exoneraciones fiscales adaptados a mejores prácticas internacionales, temporales, parciales y decrecientes. Y estas serían las zonas francas y RINDE. En su presentación, el Poder Ejecutivo señala que hubo 12 años de privilegios para unos pocos, ya que entre 2009 y 2022 se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales y ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes existentes. Se aprobaron decretos para perdonar deudas tributarias a grandes empresas y se otorgaron 451.000 millones de lempiras en exoneraciones y exenciones. Igualmente, no se ejecutaron acciones concretas para evitar el flujo ilícito de capitales a paraísos fiscales. La reforma tributaria busca regresar al principio de renta mundial, permitiendo acreditar pago de impuestos en el extranjero, derogar secreto bancario para fines tributarios. El documento oficial detalla que 25 grupos económicos concentran 2/3 de beneficios por exoneraciones fiscales y detallan que un grupo económico con 16 empresas tiene un solo beneficiario, esconde su riqueza y no paga impuestos. Por otra parte, 503 es la cantidad de empresas y personas naturales que deberán pagar impuestos. Por lo pronto, funcionarios del gobierno aseguran a los empresarios que no serán un obstáculo para el progreso del país y que prueba de ello es la directriz de la Presidenta de la República de socializar esta reforma tributaria con la iniciativa privada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 aquí en la capital del país, en la 90.9 en San Pedro Sula, 93.1 en la zona central de Honduras, Comayagua, La Paz y Guatepeque, 90.3 en la cálida Choluteca. Bienvenidos. Esa reforma tributaria, vamos a hablar de ella. El gobierno propone un nuevo sistema tributario justo y equitativo con exoneraciones reguladas. Tengo 2 distinguidos invitados, el ministro de la SAR, don Marlon Ochoa, que está aquí a mi derecha. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por la invitación, Raúl. Un gusto estar en su programa. Gracias. Aquí está el buen amigo y presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el empresario Daniel Fortín. Daniel, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, ministro. Un gusto estar aquí con ustedes. Bien, antier tuve a Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. Me dijo que él, Héctor Zelaya y don Marlon Ochoa iban a ir a socializar con los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que dirige don Mateo Gibrín y su equipo esta reforma tributaria. Don Marlon, ¿qué le decimos a la población que hablaron ayer con los empresarios? Bueno, el día de ayer se presentó el contenido de la reforma tributaria. Básicamente, la reforma tributaria busca 3 cosas. En primer lugar, detener los abusos
en materia de exoneraciones fiscales por abusos nos referimos a regímenes que van a tener 74 años de vida al momento de su muerte. Exoneraciones que están absolutamente desnaturalizadas, que en un inicio eran para la producción textil y la confección, y que ahora se exoneran a call center, a mineras, a empresas de bienes raíces, a productoras de camarón, a productoras de tilapia, en un régimen que inicialmente era para la producción textil. Abusos como que empresas que están exoneradas de todos los impuestos, impuestos sobre renta, activo neto, ganancias de capital, aportación solidaria, impuestos sobre ventas cuando importan, impuestos sobre ventas cuando compran localmente, derecho arancelario de importación, impuestos a los combustibles. Absolutamente todos los impuestos exonerados compiten con otras empresas que no tienen una sola exoneración. Hay 300.000 empresas en este país que no tienen exoneraciones y unas cuantas sí tienen exoneraciones. 25 grupos económicos concentran 2/3 partes de todas las exoneraciones que se le dan al sector privado. Entonces la ley pretende acabar con los abusos y las prácticas abusivas también en el marco de los regímenes de exoneración. En segundo lugar, en el marco de la dictadura, desde el golpe de Estado del 2009 hasta enero del 2022 se aprobaron distintas leyes que permitieron que los grandes capitales ocultaran sus ganancias en paraísos fiscales a través del secreto bancario, entre otras cosas, y no pagaran impuestos. El día de ayer exponíamos un caso en el COEP de un grupo económico de 16 empresas con 11.245 millones de lempiras de activos. En 2021 tuvo 6.000 millones de lempiras de ingresos y el beneficiario final, que siempre es una persona natural, Raúl y Daniel, pagó 0 lempiras de impuestos. 0. Permítame, ni un centavo. Repítame las cantidades. 11.245 millones de lempiras en activos totales en 2021. Tuvo 6.000 millones de lempiras en ingresos en 2021. Recibió 524 millones de lempiras en exoneraciones en ese año. Sus empresas apenas pagaron 19 millones de lempiras en impuestos. Y él, como persona natural, beneficiario de esta empresa, pagó 0. Nunca ha declarado. Desde 2009 hasta 2022 se creó un régimen que permitió y legalizó eso. Como periodista tengo que hacer esto. ¿Quién es ese grupo empresarial y cómo se llama ese individuo? La ley me impide dar el nombre, pero sí le puedo decir que en Forbes fue señalado como uno de los hombres más millonarios de Centroamérica. Entonces es uno de los hombres más millonarios de Centroamérica según Forbes, pero paga 0 y declara 0. Nunca ha declarado renta esa persona. Entonces la reforma pretende eliminar estos privilegios para impedir que este tipo de abusos se den. Y en tercer lugar, en diciembre de 2021, la OCDE remitió una nota a Honduras alertando la posibilidad de ser declarado un país con regímenes fiscales perniciosos. Es decir, alertando la posibilidad de que Honduras fuera declarado paraíso fiscal, lo que deviene en riesgos reputacionales que provocan que el acceso a crédito, tanto para el sector público como para el sector privado, se encarezca. La OCDE señaló puntualmente 2 regímenes de exoneraciones fiscales, el régimen de SEDE y el régimen de SOLI, que por distintos motivos provocan opacidad tributaria y nos ponían a la puerta de ser declarado como paraíso fiscal al final del gobierno anterior. La derogación, en primer lugar, de las sedes en la primera legislatura del Congreso Nacional, así como el compromiso de derogar
y hacer reformas profundas en materia de exoneraciones fiscales nos han permitido que OCDE nos vuelva a evaluar en abril de este año para determinar si estos regímenes se declaran o no perniciosos. Entonces, lo que busca esta reforma, en tercer lugar, es evitar ser declarados paraísos fiscales. Marlon, de una forma sencilla para que la gente entienda, ¿cómo es que íbamos a hacer paraísos fiscales? Paraísos fiscales, entendemos, los simples mortales, es que la gente llega a dejar su billetón, bien habido o mal habido, pero ahí lo tienen seguro. O sea que Honduras está a punto de que todo picarito viniera a dejar pisto aquí. Por dos sencillas razones. Primero, la administración tributaria no tiene ningún acceso a información bancaria. Con el nuevo Código Tributario de 2017 se introdujo una imposibilidad para que el SAR pueda acceder a información bancaria sobre los contribuyentes. Y en segundo lugar... ¿En serio? Sí, claro. En el artículo 72, numeral 4, que bien lo debe conocer don Daniel Fortín acá. Y en segundo lugar, Honduras no comparte información tributaria ni bancaria con la mayoría de países del mundo, ¿no? Hay que añadir otro concepto, Raúl, y es que en Honduras es de los pocos países que cambió el principio de renta y retrocedió, teniendo un principio de renta mundial en el Código Tributario de 1998, retrocedió a tener un principio de renta territorial. ¿Qué significa esto? Que los grandes capitales pueden usar Honduras como guarida fiscal. Es decir, con operaciones que tienen en otros países, pueden pasarlos a través de Honduras y repartirse esas utilidades de regreso a sus países, así como sucede en otros países cercanos de la región, entre ellos pues Costa Rica, que fue recién el 14 de febrero declarado por la Unión Europea como un paraíso fiscal. Y esto pues lo que provoca es que Honduras sirva de guarida de capitales ilícitos, de flujos que financian el terrorismo, que financian el narcotráfico, que financian empresas sin sustancia económica también, que es precisamente lo que está señalando OCDE en relación con SEDE. Y esto al final lo que provocaría, la declaración de Honduras como paraíso fiscal, lo que provocaría es que no se le otorgue más crédito en organismos multilaterales y que el acceso al crédito a través de la banca privada internacional se encarezca, tanto para el sector público, insisto, como para el sector privado. ¿La tercera? No, la tercera es lo que le mencionaba, ¿no? Evitar ser declarado paraíso fiscal. Por estas razones, ¿no? Porque no compartimos información tributaria ni bancaria con prácticamente ningún país, solo tenemos tratados bilaterales de intercambio de información con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos. Parte de las propuestas en la Ley de Justicia Tributaria es la ratificación de la Convención de Asistencia Mutua en materia administrativa, MAC por sus siglas en inglés, que nos va a permitir intercambiar información con 146 administraciones tributarias de todo el mundo. Hay que recordar, Raúl y Daniel, que para poder acceder a información bancaria en el marco de estas convenciones multilaterales, para poder acceder a información bancaria y tributaria de otros países, nosotros también tenemos que darla, ¿no? Estas convenciones operan bajo el principio de reciprocidad, que establece que uno puede acceder a lo que da. Entonces, cuando se ratifique la MAC, vamos a poder acceder a información de paraísos fiscales como Bahamas, como Barbados, como Panamá. Hay que recordar que en el marco de una investigación de una coalición internacional de periodistas, en Honduras se señaló que habían 137 empresarios con empresas fantasma en países precisamente como Panamá, como Barbados, como Isla Gran Caimán, como Bahamas. Y esto pues ubica a Honduras en una lista de países de donde se extraen las ganancias, se extrae el capital. Esto es importante mencionarlo porque alguna gente ha dicho que con esta reforma se van a ir los capitales y el marco actual
permite evadir impuestos sacando la ganancia a Panamá precisamente, a Barbados, a Bahamas, a Isla Gran Caimán. Permite casos como este, de esta persona que paga 0 impuestos, que nunca ha declarado y que tiene empresas con activos por 11.245 millones de lempiras. Eso es un 1.5% de todo el tamaño de la economía en el año pasado, ¿no? Entonces, alguien que es dueño de activos que representan 1.5% de la economía, se le permite no declarar nada con este régimen tributario, con todas las reformas que se hicieron entre 2009 y 2022 y particularmente con el nuevo Código Tributario. Sí, ¿cómo recibió la información que llevaron los ministros ayer en la empresa privada hondureña? Don Fernando, usted es el presidente de la Cámara de Comercio, don Daniel, usted es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y también lo felicito porque aquí está para dialogar con el ministro frente al pueblo hondureño. Bueno, la verdad es que nosotros a través de los noticieros nos dimos cuenta de lo que pretende el gobierno de hacer ciertos cambios. ¿No se dieron cuenta ayer ahí? No, obviamente nos dimos cuenta previamente en los noticieros que eran los cambios que venían, y obviamente pues la presentación de Marlon pues explicó eso en un poco más de detalle, y ahí pudimos pues verlo de que eso era exactamente, ya confirmar que era la noticia que habíamos estado esperando. Esto para mí en lo particular no es extraño, porque venimos nosotros, han habido muchas situaciones que han venido a venir y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos cambiar. Sin embargo, yo siento que nosotros debemos de basar nuestro principio, o sea, lo que debemos de hacer de hoy en adelante es cambiar el país. O sea, nosotros no podemos seguir viendo para atrás. No podemos seguir viendo, mire, es que en el pasado pasó esto, en el pasado. Porque obviamente, y esa es una tendencia de todos los gobiernos, de venir y señalar que los empresarios somos corruptos, que los empresarios son malos, que los empresarios solo se aprovechan de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero no he visto yo, que los empresarios vengamos y digamos, bueno, también han habido funcionarios públicos que han sido deshonestos, y por eso nosotros vamos a pensar que los funcionarios actuales son deshonestos, porque han habido de todo. Entonces, ¿para qué estar viendo para atrás? Por otro lado, yo pienso que nosotros debemos decir siempre la verdad y el porqué de las cosas. ¿Por qué se hicieron estos regímenes? O sea, Honduras no es un país donde se generen muchos empleos, donde nosotros podamos atraer inversión extranjera, porque la gente esté desesperada por venir a invertir a Honduras. No lo está. Entonces tenemos que dar muchos beneficios para que la gente venga. Ayer Marlon Ochoa decía de que los inversionistas vienen al país por varias razones, y una de las cosas que más busca los inversionistas son la seguridad jurídica, la infraestructura, la mano de obra calificada, la facilidad para hacer negocios en un país, la calidad de los servicios públicos. Y si nosotros vemos que nuestra educación está en segundo grado, si nosotros vemos que la energía es cara, si nosotros vemos que no hay infraestructura, si nosotros vemos que no hay seguridad jurídica, entonces ¿con qué vamos a atraer a la gente? Estamos condenados a no atraer inversión extranjera. Entonces, la propuesta que hace el gobierno, a mí me sentiría estaría muy agradecida si esta llevara al lado una propuesta de generación de empleo, de cómo vamos a generar empleo, cómo van a apoyar a la empresa privada y a la inversión extranjera para que se generen empleos en Honduras. Mire, todos los gobiernos se empecinan en destruir la empresa privada. Y le voy a dar un dato. ¿Está en lo mismo este gobierno de querer lo destruir mismo, la empresa privada? 16%. Este gobierno quiere, Óigame. solo
por lo que acaba de decir. ¿Este gobierno también está empecinado en destruir la empresa privada? Bueno, nos acusan de que nos aprovechamos, de que en gobiernos anteriores se dieron todas los beneficios para estos grupos que menciona Marlon. Yo le quiero decir algo muy importante. Mire, yo aquí tengo un documento que tiene fecha. Mire, le voy a decir, mire. Este documento, él dijo que no se habían hecho revisiones anteriormente. En este documento tiene fecha del 26 de julio del 2021. Se cancelaron 319 empresas que tenían exoneraciones por no estar cumpliendo. Ya habían dejado de existir. Bueno, Se no cancelaron importa, pero se 319 cancelaron, que ya pues se no cancelaron, existían, o sea, se también. cancelaron. Bueno, Eso ahora se llama depuración. bueno, no es una cancelación. estamos de acuerdo, aquí yo no lo interrumpí, Marlon. No, Yo es para no, aclarar, pero yo no lo interrumpí. Es para aclarar. Y yo no le aclaré nada tampoco. Entonces, o sea, démonos los espacios. O sea, aquí fueron canceladas, ¿ok? Están canceladas. ¿Por qué fueron canceladas? Pues habrá que analizar cada una de ellas. Pero que fueron canceladas, fueron canceladas. Entonces no podemos decir que no se hizo nunca nada. El decreto 278-2013 canceló todas las exoneraciones y todas las cuestiones y tuvieron que volverse a meter al régimen y de ahí se depuraron un montón también. Yo no estoy defendiendo ningún partido político. De hecho, yo, se lo puedo decir aquí en televisión, no soy político. O sea, no he sido militante de ningún partido político, de ninguno. Y siento yo que lo que nosotros hemos buscado es trabajar por Honduras. Hay un tema muy importante. Aquí le llamamos nosotros a esta nueva ley justicia tributaria. ¿Y cuál es la justicia tributaria que hay en esta ley? Derogar todas las exoneraciones que hay, crear otras dos nuevas, decir que van a auditar a todas las empresas estas para ver si cambian a los otros. Menciona Marlon muy bien, Honduras cambió de renta mundial a renta territorial. Pero ¿sabe por qué pasó eso? ¿Usted sabe por qué? Porque como vemos el pasado también hay que ver por qué. Usted sabe que si usted, Raúl, recibía aquí en un país vecino, por decir algo, en El Salvador, recibía un pago por servicio que usted había prestado y allá le habían cobrado impuesto o le habían hecho retención, en Honduras no le funcionaba esa retención. Entonces, en primer lugar tenemos que entender, en Estados Unidos hay renta mundial, algo que es lo que dice Marlon, si lo que recibe en Honduras lo paga en otro país, o ¿cómo se llama? ¿Usted cree que las maquilas del dinero que reciben en Honduras no lo reportan en sus países de orígenes? Y si tiene renta mundial pagan impuestos. ¿Ok? Pero lo que han pagado en este país les sirve de crédito allá. Y aquí no servía de crédito. Entonces eso realmente es un problema. Hemos mencionado, por ejemplo, se ha mencionado que se van a derogar todos estos regímenes. Con eso nosotros estamos creando, diciendo, bueno, las empresas van a venir y van a decir, bueno, si eso está pasando en Honduras, ¿para qué voy a ir yo a invertir a Honduras? ¿Para qué voy a ir si después el régimen lo van a cambiar después? Entonces, por eso menciono yo, ¿dónde está la forma de conseguir más y mejores empleos? El 16% de la gente que trabaja en Honduras es la única que recibe del salario mínimo para arriba, que recibe 13avo, 14avo, que recibe prestaciones. O sea, quiere decir que está dentro de lo formal. O sea, la empresa privada cumple con esa parte. Pero hay un gran sector que es el negocio informal. Y eso realmente nosotros tenemos que ver cómo se hace para que todo el mundo pueda crear empresas, se generen más empresas y que todos paguemos impuestos. Si nosotros estamos de acuerdo que todo el mundo pague impuestos, todo el mundo debe pagar. A mí me llama la atención mucho algo que yo quisiera que
que Marlon me explicara, porque se ha mencionado mucho que en Honduras lo que van a hacer es que el que más gane, más pague. ¿Ok? Y yo entiendo que eso siempre es así en todos los países del mundo, porque el que más gana, paga más impuestos. O sea, si usted gana 1 millón de lempiras, ahorita con el 25 más el 5, paga 300,000. Y si gana 100,000, pues paga 25,000. Entonces, el que más ganó, pagó más. O, si eso se refiere a que va a haber una diferencia tasa de impuestos o qué, pero siempre ha sido el que más gana, más paga. Entonces, obviamente, el venir y decir que ahora vamos a ser el que más gana, más paga, es una, como le digo yo, un eslogan que hasta cierto punto de atracción, pues, de que pueda haberse visto de una mejor forma. A mí me parece sinceramente que nosotros debemos de concentrarnos en trabajar de la mano. Usted mencionaba algo muy importante. Ayer llegaron a presentar esta ley de justicia tributaria, que como le digo, no entiendo por qué el nombre, pero porque justicia tributaria para mí sería que todo hondureño que produce bienes o servicios en Honduras pague el impuesto respectivo. Para mí eso sería justicia tributaria, y eso no existe. Para mí, justicia tributaria sería que todo aquel que produce bienes y servicios cumpla con todas y cada una de las leyes, que todos los sueldos se paguen correctamente, que se pague el 13avo, que se pague el 14avo, que se cumpla con todo eso. Y obviamente, pues, a mí me parece que al llegar a presentar esta ley, que nosotros trabajemos en ella, que le hagamos modificaciones, yo quisiera que de verdad me digan si puede haber oportunidad de hacerle cambios. Porque nosotros vamos a trabajar. No, pero es que aquí me dijo Pedro Barquero que iban a socializar con ustedes. Pero le digo la verdad lo que yo creo, fueron a enseñárselas porque eso va a ser. Una presentación. Claro. A decir, esto es lo que va. Correcto. ¿O estoy equivocado? Pues por eso le digo, o sea, Marlon ayer hizo la presentación de la ley, ¿ok? Y nos dijeron, miren, las observaciones las pueden mandar el martes. O sea, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, que tenemos que trabajar en eso. No, ¿okay? usted tiene que agachar, usted presente la cámara, no, usted tiene que agachar. Ya desde anoche estamos trabajando en ella, no se preocupe, nosotros vamos a cumplir, porque eso fue lo que prometió nuestro presidente del COE, Mateo Yibrín. Dijo, les vamos a enviar un documento con nuestras observaciones para proponer los cambios. Pero yo creo que si nosotros estamos tratando de hacer un mejor país, yo digo, ¿por qué no trabajar de la mano todos juntos? ¿Por qué no trabajar el sector privado, el sector gobierno y el sector, y en este caso, pues la sociedad civil, los trabajadores, y crear unas leyes que vengan a mejorar la situación del país? Pero no se puede venir y decir unilateralmente, esto es lo que nosotros vamos a presentar y esto es lo que nosotros vamos a aprobar. Porque Marlon ayer mencionó que esto tiene que estar aprobado en abril, porque si no, entonces nosotros nos convertimos en paraíso fiscal. Mire, tal vez esta pregunta que yo haga en este momento no se tome a bien o sea, como se llama, vista de mal forma. Pero yo entiendo que Panamá es considerado paraíso fiscal desde hace algún tiempo, ¿no, Marlon? Claro. Así es, va, claro. Claro. Y Costa Rica fue declarado paraíso fiscal desde febrero pues, hace 2 semanas, 3 semanas. Si a usted le dicen, Raúl, que usted va a ser como Costa Rica, va a ser como Panamá, lo firma ahorita. Hay que aspirar a ser paraíso. ¿Cómo se llama? En Costa Rica, imagínense cómo está Costa Rica ahorita. Y Costa Rica está en una situación que realmente ha aprovechado el turismo enormemente. Es el destino turístico. ¿Usted está de acuerdo que Honduras se convierta en paraíso fiscal? No, yo no estoy de acuerdo en que se convierta en paraíso fiscal, pero no lo puede satanizar tampoco de esa forma. O sea, tenemos que verlo de la forma que es, de la forma adecuada. O sea,
Porque cuando Marlon dice, no, como que a usted le diga, ahí viene la chula, ahí viene la chula, ahí viene la chula, ¿no? ¿Y por qué nos están diciendo que somos paraíso fiscal? ¿Ok? ¿Por qué? O sea, obviamente, si nos dicen a nosotros que porque nosotros escondemos dinero mal habido, que nosotros hacemos cosas malas, que aquí puede venir a invertir cualquier delincuente del mundo, que nosotros vamos a esconder capitales, estoy totalmente en desacuerdo en que eso no se puede permitir. Pero venir y decir que en Honduras podemos desarrollar toda la zona norte, toda la zona de las islas de la bahía, toda la ruta Lenca, ruinas de Copán, todo lo que son los bosques nublados, para que entonces nosotros nos convertamos en el nearshoring de Estados Unidos, donde Estados Unidos se esté contento de que Honduras esté tan cerca y sea tan lindo que solo le queda 2 horas de vuelo para que todos los que viven en Estados Unidos, en Houston, en Luisiana, en la Florida, que están a 2 horas de vuelo, nosotros quieran estar viniendo, en vez de montarse en un avión para ir 18 horas a Hawái, a Samoa, a Asia. Entonces, nosotros deberíamos de ser el nearshoring de ellos. ¿Cómo? Creando un país de lujo, un país que goza con todas esas bellezas naturales. Mire, Costa Rica nos lleva años luz con la parte turística. A mí nadie en el extranjero me ha dicho, oye, fíjate que yo quiero ir a Honduras. Y tengo un amigo tico que todo el que se le acerca le dice, oye, yo quiero ir a Costa Rica. Entonces nosotros no hemos hecho eso. ¿Por qué no hemos hecho eso? Porque pasamos peleándonos entre nosotros permanentemente. Nosotros tenemos que dejar a un lado el pasado y pensar en el futuro y decir, sentémonos ya con las diferencias que hayan entre todas las personas, pero pongamos Honduras en la mesa y digamos, yo me despojo de ese sentimiento y quiero un cambio para Honduras. Porque, les digo, mire, yo tengo un año de ser presidente de la Cámara de Comercio y tengo que vivir yo con todo lo que ha pasado en la empresa privada en los últimos 200 años. Porque voy a cargar yo con esa culpa si yo lo que quiero es cambiar de ahora en adelante. Es como que yo le eché la culpa a Marlon de los 200 años que han habido los gobiernos que nunca hicieron las cosas para que nosotros estemos como potencia mundial, tampoco. Pues. Marlon no tiene la culpa, yo no tengo la culpa. Ahora sentémonos y digamos, ¿qué hacemos? Y eso es lo que yo propongo. O sea, eso es lo que yo propongo. Sentémonos de verdad, gobierno, sociedad civil y empresa privada. ¿Qué duda le dejó ayer la presentación del ministro ahí, estando Mateo presidiendo la reunión? ¿Qué duda tiene? ¿Está el gobierno viendo el pasado y queriendo dañar la empresa privada? ¿Esa es su opinión? A mí la duda que me quedó es cómo vamos a generar empleos, cómo vamos a seguir construyendo seguridad jurídica y qué vamos a hacer nosotros para crear una infraestructura adecuada en el país para fomentar la inversión privada y la inversión extranjera. Nosotros, mire, le voy a decir un dato. Fíjese que en este plan de la presidenta Kamala Harris, de llamado a la acción, el call to action que llaman, por cada $1.000.000 que se invierten entre El Salvador, Guatemala y Honduras, y esta es información del gobierno, nos quedan $150.000 a nosotros. Por cada 15 empleos a nosotros nos quedan 3. O sea que no competimos ni siquiera con El Salvador y Guatemala. Nos vienen a poner el billete acá. ¿Cuánto dinero nos ofrecieron para el Triángulo Norte en el Call to Action la presidenta Kamala Harris de inversión en este país? ¿Cuánto nosotros recibimos de inversión extranjera el año pasado? ¿Sabe cuánto fue la inversión extranjera y nacional en Costa Rica en el 2021? $3.500 millones. O sea, más que el call to action, más que eso de los 3 países de Guatemala, Honduras y El Salvador juntos. ¿Y sabe cuánto fue la inversión nacional el año pasado? Nacional, va, en Honduras, 137.500 millones de lempiras. La nacional. El problema, Raúl, es que el modelo de inversión... Eso le denota a usted, don Daniel, solamente... Se ha insistido en el mismo modelo de inversión y en el mismo modelo de desarrollo durante 150 años. Es algo de lo que hablábamos ayer, cambiémoslo, pues. Es decir,
Honduras, ¿cómo compite para atraer inversión extranjera? Les decía ayer, regala recursos naturales y lo hace desde hace 150 años. Regala sus recursos minerales, regala sus recursos boscosos, ¿verdad? Regala la tierra. Después del golpe de Estado financiado por Samuel Semurray en 2011 contra Miguel Dávila, donde pusieron como presidente a Manuel Bonilla, se otorgaron concesiones por más de 200.000 hectáreas a la Cuyamel Fruit Company. Es decir, esto no es nuevo. Regala recursos naturales. En segundo lugar, competimos permitiendo la flexibilización de las condiciones laborales. Competimos permitiendo que en el sector de maquilas, por ejemplo, trabajen jornadas de 12 horas. Competimos permitiendo que el sector de maquila pague salarios bajos. Y en tercer lugar, competimos en la atracción de inversión extranjera otorgando privilegios fiscales. Es decir, impidiendo la posibilidad de que el Estado resuelva los problemas públicos que diariamente le son exigidos resolver. Ayer le decía a la Junta Directiva del COEP que nadie, nunca, se va a tomar las instalaciones del COEP porque hay problemas de desnutrición, porque hay problemas de violencia, de inseguridad, de pobreza, nunca. Y usted vaya a ver el portón de Casa Presidencial. Y es algo que nosotros celebramos, ¿verdad? Que la gente ejerza una ciudadanía activa y proteste y exija al gobierno. Todos los días hay tomas en frente presidencial. Es decir, la ciudadanía, el pueblo, ante quien exige es ante el Estado, ¿no? Y ninguna cantidad de responsabilidad social empresarial va a resolver el 74% de pobreza que existe hoy, el índice de Gini más desigual de toda Latinoamérica después de Haití. Ninguna cantidad de responsabilidad social empresarial va a resolver la mora y espera quirúrgica de 26.000 personas. En Honduras hay 26.000 personas esperando que se les operen. Es un problema que debe resolver, Daniel, el sector público. Okay, ninguna cantidad de responsabilidad social empresarial va a resolver tampoco que hayan 12.000 escuelas destruidas. Y para eso, Daniel, se ocupan recursos públicos y es el Estado el que resuelve los problemas públicos. Usted dice que al COEP lo llegan a protestar. Déjeme terminar. Y todo entonces, es la protesta de diferentes formas. Este modelo de inversión que ha sido implementado desde hace 150 años es precisamente el que nos tiene en la situación en que estamos. Es decir, seguir insistiendo. Un punto. Pero es culpa de quién eso. ¿De quién es culpa de eso? Bueno, usted dice que no revisemos el pasado. Hay que revisarlo para poder cambiarlo. Y es precisamente eso lo que está proponiendo este gobierno. Tenemos que revisar el pasado. Tenemos que revisar también las redes de corrupción público-privadas. Nosotros no solo estamos diciendo que es el sector privado el que ha fomentado este comportamiento. Es corrupción público-privada. ¿Qué no entiende, don Daniel? Para dejárselo claro. Que no está entendiendo y después que no entiende. No, yo creo que entiende todo. Yo entiende todo, solo que no está de acuerdo. Es que mire, vamos a estar muy claros. Nosotros estamos muy convencidos que Honduras necesita un cambio de 180 grados. ¿Esta reforma tributaria para ustedes qué es? Pero espérame, Honduras necesita un cambio, definitivamente. En Honduras, Marlon tiene razón, los anteriores lo han tenido razón. O sea, el sistema de salud no sirve, el sistema de educación no sirve, la infraestructura no sirve, nada sirve, ¿ok? Pero eso no es culpa de los empresarios y no es culpa de los funcionarios públicos, entonces. ¿De quién es la culpa? Ok, es culpa de que no nos hemos sentado a hacer una radiografía de país y decir cómo lo vamos a cambiar, de la mano. Porque yo le hago una pregunta a usted, si usted, por ejemplo, se da cuenta que aquí en la empresa nada está funcionando, pues siéntese a un diagnóstico y diga cómo lo mejoramos. Si tiene mala una cámara, la arreglamos. Si tiene mala las luces, la arreglamos. Lo vemos cómo. Pero no podemos estarle echando la culpa a la empresa privada. Mire, Marlon lo dice muy bien, dice, al COEP no llega nadie a protestar. Y toda la protesta llega a Casa Presidencial. Ok. El COEP es el que tiene que arreglar los hospitales públicos.
El COEP es el que tiene que fomentar de que todas las escuelas en Honduras estén arregladas. El COEP es el que tiene que hacer que haya agua en el país. Entonces, obviamente, esa falta de toma de decisiones de los gobiernos anteriores es el culpable de que hoy el gobierno esté heredando una situación calamitosa. Pero, y todas las protestas que nosotros hemos tenido de todos los empresarios que llegaban en el pasado, que han llegado a través del tiempo a pedir al COEP, a las cámaras de comercio, ayuda por los atropellos que hace la administración tributaria con los contribuyentes, eso no lo cuentan, pues. O sea, no han habido atropellos de parte de la administración tributaria a través del tiempo y que nos estén viniendo a nosotros a decir, mire, ¿y cómo resolvemos esto? Mire, esto ha sido arbitrario. Marlon ayer decía de que los juicios toman años para resolverse. Óigame, si es un juicio, puede tener razón la administración tributaria o puede tener razón el empresario, ¿o no? Ajá, ¿y por qué no fallan? Entonces, obviamente, lo mismo que él dice, tenemos miles de juicios, miles de dinero parado porque no se ha llevado a cabo una buena justicia en venir y decir, señores, mire, les vamos a devolver este dinero. O mire, esto ya no va. Los créditos que tienen las empresas, ¿por qué no los devuelven? O sea, y entonces van pasando todo ese tipo de temas. Entonces, la verdad es que yo siento que nosotros discutiendo y echándonos las culpas, jamás vamos a resolver. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando mis hijas estaban chiquitas y venían llorando, las dos de ellas, por decir, venían llorando, papi, que mira que me pegó, que me agarró el pelo, que no fui, que aquel relajo. ¿Sabe qué hacía yo? Les decía yo, mire, se van de regreso a su cuarto y se van a venir de regreso para acá y pueden salir de su cuarto cuando vengan abrazadas y que hayan solucionado el problema entre ustedes. Porque yo no soy Dios para determinar quién tuvo la culpa. Y lo mismo está pasando ahorita, como les decía al principio. O sea, yo tengo un año de ser presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y tengo toda la intención y todas las ganas de que Honduras sea un país mejor. Que mis hijas puedan vivir aquí, que mis nietos puedan vivir aquí, que mis bisnietos puedan vivir aquí. Que vivamos un país de armonía, lindo, exitoso el país. O sea, que todo el mundo quiera venir a Honduras. Pero yo por eso le digo, Marlon, sentémonos y miremos estas leyes y veremos qué quiere cambiar. Que la empresa privada quiere que todos paguemos impuestos. Todos queremos que todo el mundo pague impuestos. Que pague el impuesto es lo que es justo y lo que es correcto, pero todos ampliando la base tributaria a su máximo esplendor. Queremos que no haya empresarios corruptos. Queremos que no hayan funcionarios públicos corruptos. Queremos que hayan funcionarios públicos competentes que estén trabajando en pro de Honduras y que hayan funcionarios que crean que pueden tener la oportunidad de encontrar el apoyo de la empresa privada para cambiar este país. Nosotros no somos dueños de la verdad, el gobierno no es dueño de la verdad, o sea, todos cometemos errores. O sea, yo le digo, o sea, vienen y nos presentan una ley. Vamos a ver hoy, 9 de marzo, que estamos en este programa, si hay alguna posibilidad de poderle hacer un cambio antes de que sea enviada al Congreso o que presentada al Pleno para una aprobación. Vamos a ver si es cierto que se puede. ¿Usted cree que se puede o no? Ah, ya me dijo que no. Si es como la ley si va a ser como la derogación del empleo por hora, creo que no vamos a tener oportunidad de poder incidir en esta ley y va a tener que ver el Congreso pues cómo la aprueba y obviamente pues los diputados sabrán lo que tendrán que hacer. Ministro. Mire, cuando entramos aquí al foro le pregunté a don Daniel si había leído la ley y me confesó que no. Entonces, ¿cómo la voy a leer si me la dio anoche? Si solo la he ojeado. Suficiente tiempo. Sí, entonces hubiera venido desvelado al programa. Salimos a las 6 de la reunión. Sí, pero entonces hubiera venido desvelado aquí. Exactamente 13 horas para leerlo.
Entonces yo le y usted propongo... tuvo 3 semanas para poderme haber dado y no me la dio. Entonces realmente... Yo le propongo... Esa es una de las cosas, que yo digo. Yo le propongo que la lea. Y ya va a ver que cuando la lea nos va a apoyar. Mire. Juan Orlando ocultó desde el 2019 que este país estaba a punto de ser declarado paraíso fiscal. Apóyennos. Precisamente nosotros fuimos al COEP en cumplimiento de un compromiso de la presidenta Xiomara de socializar este proyecto antes de que fuera remitido al Congreso. Y estamos abiertos a recibir su Yo le hago una pregunta a usted. Y particularmente suya, don Daniel, porque usted se dedica al tema tributario. Claro. Se dedica al tema Sí, fiscal y tributario. Entonces, no tiene nada de malo, estamos abiertos. No, pero eso no tiene nada de malo, ¿va? No, bien. No, yo no sé por qué reacciona de manera. No, yo no estoy, O pero sea, yo le pregunto una cosa. Lo estoy invitando a que lea el decreto y que nos comparta sus reacciones, ¿no? No, es que yo le voy a decir una cosa. Como Mire, usted bien usted dice, usted me preguntó como que usted si yo bien había dice, leído la este ley. país requiere reformas y transformaciones profundas. Es decir, si nosotros estuviéramos bien, pues requeriría algunos cambios cosméticos, pero este país requiere transformaciones, y lo voy a decir así, radicales. ¿Las van a hacer? Y esas son las transformaciones que exige la población. Si el que nosotros señalemos que en este país han existido abusos históricamente vinculadas a la corrupción público-privada, no debería ser tema de controversia en realidad, sobre todo si, como usted dice, somos dos sectores que efectivamente estamos interesados en el desarrollo del país. El que nosotros digamos, alguien que tiene 16 empresas con 11.245 millones de activos y no paga nada de impuestos, eso no debería ser motivo de controversia, debería ser motivo de sentarse a dialogar cómo se cambia esa situación. Y es precisamente eso lo que se está proponiendo, detener el abuso. Usted dice, justicia es hacer que todos paguen. Excelente. Así es. Es precisamente ese el principio consignado en el artículo 351 de la ¿Cómo van a hacer Constitución, para que todo el mundo pague? generalidad. Y vamos a empezar ¿Cómo? por el que tiene una empresa con 11.245 millones de activos que paga 0 lempiras de impuestos. Yo entiendo que el sector privado... ¿Qué van a hacer con esa empresa? ¿Cómo van a hacer que después de no pagar nada, que es impresionante, 11.245 millones de activos, y que al final él no paga nada? Porque a mí sí me sorprende, porque yo pago impuestos, me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche y pago mis impuestos, y hoy me cuenta el ministro Lazar que ese hombre que gana tantos y tantos millones en Honduras, porque yo sé que es un varón, no paga nada. ¿Cómo van a hacer? Mire, hay 5 mecanismos que generan que esa persona no pague impuestos. El primero es el principio de renta territorial que se introdujo en 2017 en el nuevo Código Tributario. Este principio de renta permite que esta persona no pague impuestos porque externaliza todas las ganancias y utilidades de la empresa a un paraíso fiscal y de ahí se paga él. En segundo lugar, que la administración tributaria no tiene acceso a la información bancaria de esta persona. No tenemos acceso a ver las cuentas y él nos está declarando que tiene 0 lempiras de ingresos. Pues si nosotros pudiéramos tener acceso a las cuentas bancarias, deberíamos ver la cuenta y durante el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 tendríamos que ver 0 ingresos para que eso coincida con lo que él está declarando. En tercer lugar, existen figuras del Código del Comercio todavía bastante anticuadas, como las acciones al portador, que permiten esconder la propiedad de una empresa al no ponerle nombre a las acciones a través de las cuales es propiedad o ejerce la propiedad de esta empresa una persona. Otro mecanismo es que Honduras no intercambia información con paraísos fiscales. Ahorita solo tenemos tratados bilaterales, como les decía, con 5 países. Al ratificar la AMAC, vamos a poder intercambiar información con 146 países. Y finalmente, en Honduras
no es obligatorio declarar quiénes son las personas naturales beneficiarias en última instancia de la renta de una empresa. Todo esto es un estándar internacional que está prácticamente difundido en todo Sudamérica, en gran parte de Centroamérica, en Estados Unidos, pero en Honduras pues todavía se siguen arrastrando estas prácticas arcaicas, y por eso insisto que hay que revisar el pasado, ¿no?, para saber qué proponer. Con esta reforma, Raúl, estos 5 mecanismos se resuelven y el SAR va a poder, en primer lugar, ver las cuentas de esta persona y hacerle una propuesta de liquidación, por ejemplo. En segundo lugar, ver si esta persona tiene cuentas o empresas ficticias en Panamá, en Barbados, en Bahamas, en Isla Gran Caimán, paraísos fiscales cercanos a Honduras, para hacer una investigación conjunta con la administración tributaria de estos países y poder determinar si parte de las utilidades que está externalizando a estos terceros países se originó en Honduras y debía pagar impuestos en Honduras. Ministro, en este momento esas empresas y el empresario ya están siendo investigados. Bueno, no están siendo investigados porque no existe el marco legal para hacerlo. O Es sea, decir, no tenemos información bancaria, no tenemos información de terceros países, se permite a los empresarios esconder la propiedad de sus empresas a través de acciones al portador, únicamente tenemos conocimiento del primer grado de propiedad y para ponerle un ejemplo, para ponerle un ejemplo, ya no va a haber sociedades anónimas. No, claro, el anonimato se refiere a no extender la responsabilidad de las empresas a sus dueños y eso se mantiene y eso se respeta en el Código del Comercio. Sociedad anónima no se refiere a que yo tengo esta empresa y nadie nunca va a saber quién soy. Eso no es sociedad anónima. Sociedad anónima es que no existen empresas que usted no pueda saber quién es el dueño. Bueno, le estoy diciendo que el SAR únicamente sabe el primer grado de propiedad y para ponerle el ejemplo de un banco gigante, un banco gigante en Honduras es propiedad de un holding que está en Panamá y hasta ahí sabemos. Un banco pero altamente reconocido quiénes son sus dueños, el SAR no sabe quiénes son. Legalmente no sabe quiénes son. ¿Es la empresa panameña? Pues? No, pues, ¿y la empresa panameña de quién es? Exacto. Así quedamos nosotros, yo le con voy todos a los casos. Sí, pero es que mire, no se puede saber y precisamente esta reforma lo que busca es, porque siempre, es decir, las empresas no se crean para beneficiar otras personas jurídicas. Mire, ¿no? Siempre Raúl, hay personas naturales que están detrás y que son beneficiarias últimas de la acción de las empresas. Entonces, el tema es precisamente el siguiente, nosotros lo que estamos proponiendo con esta reforma, y por eso que se llama reforma de justicia tributaria, es que ese tipo de abusos dejen de existir. Mire, como decía al inicio, y pues ayer don Mateo nos decía, a esa presentación le falta hablar de las 300.000 empresas que sí pagan impuestos. Aquí hay 300.000 empresas que sí pagan impuestos. Esas son las que nosotros representamos, pequeñas, la mayoría pequeñas. Marlon, pero tenemos que claro, sí pagan impuestos, son las que nosotros y hay una representamos, minoría, en este momento 2.785, que no pagan impuestos por estar exoneradas. 2.785. Sí, de esas Raúl, 2.785, eso que menciona Marlon, 142 de esas 2.785 representan 2/3 partes de todas las exoneraciones que se le dan a la empresa privada. Y estas 142 empresas son de 25 grupos económicos. Es decir, las exoneraciones ¿Se las van a quitar todas esas exoneraciones? Si la empresa ha cumplido con los compromisos de generación de empleo, de generación de exportaciones, de atracción de divisas, van a mantener el derecho adquirido y se les va a respetar. Siempre y cuando, en primer lugar, hayan cumplido con el compromiso que adquirieron al momento de obtener una exoneración y en segundo lugar no hayan abusado de la exoneración. Esos son los condicionantes que existen ya en el Código Tributario para que un empresario pueda mantener su exoneración. Ministro, Entonces, ¿y tiene un equipo capaz, técnico, que está listo para hacer eso? existe un equipo técnico y existe capacidad en SAR para ejecutar estas auditorías. Es cierto que podría ser mayor, sin duda, pero existe capacidad para hacer efectivo el cumplimiento de esta reforma. Voy a hacer una pausa para continuar con mis dos distinguidos invitados de esta mañana. Antes me disculpen, no puedo leer todos los mensajes que están enviando los televidentes. Me dice don Pedro
Hola Raúl, muy buen programa. Es necesario hacer un diagnóstico de país y en base a ese diagnóstico preparar una estrategia de inversión, generación de empleo, construcción de infraestructura y énfasis en planificación, ejecución y evaluación para el desarrollo científico, la educación y salud. Para esto se requiere un diálogo permanente de gobierno, empresa privada, academias, gremios profesionales, obreros, campesinos e iglesias. Ningún sector tiene el patrimonio de la verdad y en el concurso de ideas en pro del bien común nacen las soluciones sabias, dice don Pedro Barquero, padre. Por aquí está más comunicaciones. Dice, buen día, los régimen, ella es doña Lucía Miranda. Buen día, los regímenes se debieron aplicar a empresas que estén en etapa de instalación y organización con periodo establecido, pero la Secretaría de Economía anterior nunca reguló por cuanto al terminar el periodo los empresarios se acogían a otro régimen para nunca pagar impuestos y se llevaban de encuentro a las alcaldías. No puedo leerlos todos, pero aquí está, me dice, la posición del gobierno es correcta, me dice don Víctor González Ramírez. La posición del gobierno es correcta siempre y cuando el país no pierda competitividad y sigamos adelante. Parte de lo que me están escribiendo, no puedo leerlos todos. Una pausa y continuamos, pero al volver le voy a preguntar porque algunos empresarios ya me dijeron que no están de acuerdo con la posición del gobierno cuando ayer se presentaron ante las autoridades del Consejo Hondureño Privada don Marlon Ochoa, ministro del Azar, el secretario privado Héctor Zelaya y también el secretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero. Voy a preguntarle a don Marlon si es cierto que están proponiendo eliminar marchamos que financian al COEP y si consideran que esta propuesta va a ahuyentar la inversión extranjera. Volvemos. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Voy a repetir la pregunta que le hago al ministro. ¿Es cierto que están proponiendo el gobierno eliminar los marchamos que financia el COEP? Bueno, el gobierno, vamos a explicar primero qué son los marchamos, ¿verdad? Sí. Cuando se importa cuando se importa algo, viene en un contenedor y a ese contenedor se le pone un candado. Básicamente ese candado se llama marchamos y hace constar que el contenedor no se abrió desde que salió del puesto aduanero hasta su destino, ¿no? Ese marchamo es una tasa, es un impuesto que pagan las personas que importan y es la fuente de financiamiento del COEP. ¿Cómo? O sea, el marchamo financia el Consejo Hondureño de la empresa privada. A los empresarios marchamos. O sea, ¿lo financia? Un impuesto que es la fuente de financiamiento del Consejo Hondureño de Empresa Privada. Entre 2018 y 2021, ese dinero va al COEP. Ese dinero va al COEP. No va al Estado. Una parte minúscula, pero de los marchamos, entre 2018 y 2021, el COEP recibió por comisiones 207 millones de lempiras. Aquí estamos hablando del COEP como institución, ¿verdad? Sí. Y lo van a quitar eso. Se le extendió la administración de los marchamos en 2021 por adjudicación directa también al COEP, incumpliendo la ley de compras y contrataciones del Estado. Lo que se está proponiendo es integrar esos recursos al Tesoro y licitar la administración de los marchamos, ¿no? Pero no hay ningún otro gremio. Para que me explique bien. No hay ningún otro gremio, Raúl. Esos 200 millones van a las cuentas del COEP. Por eso, pero ustedes van a pedir que se las regresen al gobierno. No, es de aquí en adelante. Okay, pues. De aquí en adelante se va a integrar el dinero del marchamo a las cuentas del Tesoro Nacional. Es la propuesta, ¿no? Es que insistimos que quedo viendo a Daniel a ver cómo recibe que ya les van a quitar. Bueno, es que los gremios son asociaciones privadas, ¿no? Es decir, cualquier gremio es una asociación privada
y por tanto debería tener un financiamiento privado. Dígame qué otro gremio, Daniel, recibe financiamiento a través de un impuesto. No existe ningún otro, solo el COEP. Entonces lo que se está proponiendo es que la administración de ese marchamo, aduanas, lo licite públicamente y que los fondos de los marchamos se integren a la cuenta única del Tesoro. Pues. Que la empresa privada no reciba más una empira de eso. No, pues la empresa privada, pues imagínense que No, pues, han recibido 451 mil millones de lempiras en exoneraciones y exenciones desde el golpe de Estado a la fecha, No, pero es y que aún ya así está se mezclando, financian ya a está través haciendo de un caso de ahí, para va. usted el COE lo financia el mismo gobierno. Bueno, claro, es que no es para mí, pues. Raúl. Están las leyes, pues. Sí, ¿Puedo hablar? sí, claro. Ok. Hoy sí Míreme. pedí, pero Pido permiso, pues, porque aquí con Marlon y con Raúl es un poco complicado hablar aquí en gobierno. Miren, en el programa. no, el gobierno es malo. El gobierno es malo. Miren, les voy a decir algo. Ok. Desde el gobierno del presidente Flores, esta tasa, ¿okay?, fue otorgada al Consejo Hondureño de la Empresa Privada por solicitud del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. O sea, nosotros en aquel tiempo, pues yo ni siquiera estaba ahí, es lo que tengo entendido, o sea, solicitó que se hicieran esto de los marchamos y que con ese dinero fuera el COEP el que los vendiera, por decirlo así, se quedara con ese dinero, le pasara una parte al Estado y pudiera financiar la operatividad, cierta parte de la operatividad del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que su función es salvaguardar todas las gremiales que hacen que este país produzca empleos, tributos y generen bienes y servicios para que nosotros podamos vivir en un país donde haya eso. Okay. Estamos hablando de que entonces los gobiernos vienen y amenazan siempre al COEP, les vamos a quitar los marchamos, les vamos a quitar los marchamos. Bueno, quieren destruir a esta gremial, quieren venir, o sea, ya no solo al empresario, sino que las gremiales para que no existan. Por favor, Mire, enfócame. hace poco, Por favor, poneme última hora ahí. Poneme última hora ahí. Poneme pilas. Poneme última hora. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Última hora. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa está diciendo que quieren destruir al pueblo, los del gobierno. ¿Así es, don Daniel? mire, lo que estoy diciendo yo es que todos los Solo gobiernos, repetir lo que usted todos acaba de los decir. gobiernos, Ya la está arreglando. todos Este los gobierno. gobiernos amenazan con quitar los marchamos. O sea, ¿cuál es Pero el es que- objeto de no, pero quitar es los que marchamos? Y usted- ahorita ya lo quieren aquí poner el en la hombre ley. le está diciendo, el ministro le está diciendo que lo van a quitar. Bueno, No, pues, por eso ¿estamos yo- de acuerdo? sí, pues, Mire, en el país vecino la semana yo estoy pasada le haciendo quitaron mi la trabajo de personería periodista. jurídica al COSEPA. Tiene miedo, perdón, no miedo, temor, duda de que este gobierno vaya a ser igual a Ortega, de que quitó la empresa privada, el gremio de la empresa privada. Es un debilitamiento para la empresa privada, definitivamente, pero la empresa privada, Quitarle Tiene que hacer lo propio. marchemos es algo. o sea, es un quitarle la inicio. oportunidad de poder tener el COEP un dinero para poder hacer. Yo le voy a decir una cuestión, si es malo que el COEP reciba de sus propios agremiados una parte de ese dinero, ¿no cree usted que también entonces sería malo que el gobierno reciba impuestos de los empresarios? Pues? O sea, ¿con qué le pagan el sueldo a Marlon Ochoa? O sea, ¿con qué se maneja el gobierno? Con los impuestos de los empresarios. Entonces, por un lado, ¿verdad? O sea, Marlon, y yo le pregunto, ¿usted cree que con esta nueva ley de justicia tributaria se acabaron los problemas tributarios en Honduras? O sea, ¿se van a acabar los problemas tributarios? Sí, sí creo. Claro que creo, pues. Apunte eso, ojalá que se acaben Claro los problemas que creo. tributarios en Honduras. La gran ¿Vuelve a mayoría. preguntar? O sea, con esta
con esta ley se acabaron los problemas de tributación en Honduras. La gran mayoría. Y le O sea, explico, ¿cómo va mire, a ser? Espere, le estaba preguntando. Este sistema porque yo tiene le pregunto, tres esta nueva ley, tres ¿qué tiene características. El primero es que es justa y ineficiente. Es decir, equitativa? Explícame. mire, aquí se evaden, Daniel, el 60% del ISR. Ey, pero espéreme. 6 de cada 10 Raúl, lempiras yo le quiero dar en una pregunta, impuestos directos. Usted me Dígame está si diciendo- no es necesario Solo dígame hacer una cosa, que los solo que más dígame una cosa. ganan más paguen. Yo quiero que usted explique, que usted como ministro del Servicio de Administración de Renta le explique al pueblo hondureño cómo están compuestos los 57.000 millones de lempiras que se exoneran y que son exentos al año. Son 59.000 millones bueno, de de esos lempiras. 59.000 Los 59.000 millones, millones hágame de el desglose, por favor, dígame cuánto. 25 grupos económicos. No, espere. Se lo estoy desglosando. No. 25 grupos 59.000. económicos a través de 142 empresas No, eso no es recibieron cierto. 17.000 millones de lempiras en el 2021. Se lo estoy desglosando. Ok, ajá. 25 grupos económicos a través de 142 ¿Y los otros 42.000 empresas. millones? Los otros 42.000 millones se desglosan también en otras empresas del No, sector privado, son empresas. el Estado, Ajá, ONG, ¿dónde está la exención iglesia, de la canasta básica? Óigame, la canasta básica, No, ¿sabe pero que Raúl, cuatro que haga el lempiras desglose, porque de cada 10 porque ahí es que donde, se exentan en donde, canasta básica donde, lo reciben donde 20% como Marlon más dice, rico? es pernicioso Entonces, decirlo de esa forma. ustedes No, no están está aduciendo diciendo- no que, lo está que las diciendo bien. exenciones de la canasta básica No, benefician a los más pobres. Bueno, y nosotros bueno, vamos a mantener esas exenciones, pero los más beneficiados son los más ricos, Daniel. Marlon, pero usted... Los más entonces- beneficiados pero- también son el sector privado. Óigame, el año pasado... ¿Por qué va a ser el año sector pasado, privado? le voy a poner un ejemplo. El año pasado, la propia Secretaría de Desarrollo Económico aprobó un contingente de importación de leche en polvo de 6.500 toneladas de leche en polvo y no pagó impuestos porque es de la canasta básica. Mire, Marlon, ¿y Bueno, la leche en polvo se necesita Y en el país o no se lo necesita importaron en el dos país? empresas. O sea, usted Se quiere lo que sea pongo más como cara, ejemplo. pues. No O sea, quiero que sea más cara, lo mire, que le estoy mire, diciendo es que Marlon- no toda la canasta Marlon básica no es lo para deja los hablar a pobres uno. como usted Mire, está ve, aduciendo. es que es distinto decir que los 57.000 millones se los embolsa la empresa privada a decir que de esos 57.000 millones Volvamos hay a los una parte marchamos, Raúl. que va a... Volvamos a los marchamos. que va- Los marchamos son Espéreme, un que estaba en el impuesto uso de la y palabra. la fuente de financiamiento del COEP. ¿Usted considera que eso es justo? Espéreme, es que no Que le a entendí través la de pregunta porque impuestos yo se quiero que financie una expliquemos, gremial. mire, el No, gobierno, pero dígame. el gobierno Bueno, siempre... usted me hizo una pregunta, yo le hago otra. ¿Usted considera que es justo que una gremial, la gremial más importante del sector privado, se financie directamente de los impuestos? 207 millones se de financia lempiras su propia, entre de la 2018. propia empresa privada. Al ¿Cómo pueblo así? no le quita nada. 207 millones de lempiras, pues, entre 2018 y 2021. Son impuestos, pues. Son comisiones por la administración de los marchamos. Es que entonces diga, ya mencionó que es una tasa, después que es un impuesto, ahora que es una comisión, entonces definamos qué es primero. Pues. Bueno, es una tasa y el O COEP podría- recibe una comisión podría ser por un servicio administrar. que brinda el COEP Es que para es la el Estado. seguridad, para la seguridad Es de que los es el Estado el contenedores. que brinda ese servicio. ¿Ah? Es el Estado el que brinda ese Entonces, servicio. el Estado debe proveer todos los servicios entonces. Y maliciosamente No, asigna mire, de manera directa la mire, cuando administración habla de más lo que marchamos dice al COEP. maliciosamente, volvemos a lo mismo. Bueno, Entonces, ilegalmente, esta ley es maliciosa. entonces. Ilegalmente Esta se le ley, ¿qué adjudica tiene de justa y manera equitativa, directa. por ejemplo? Ilegalmente se le adjudica de manera directa la administración de los marchamos al COEP. Lea la ley de compras y contrataciones del Estado. ¿Cómo se Pero es que asigna usted un servicio público? Ya analizó el origen de eso. Bueno, es que no Es importa que si el no origen, analiza el origen Daniel. no podemos estar hablando. Está bien, Vaya, ¿qué está tal- bien, qué- analicemos el qué origen. tal- qué Pero tal? dígame si es legal adjudicar por decreto una administración de un servicio público. Mire, le Es voy a legal. decir algo. Ok. ¿A dónde está la ley de compras y contrataciones del Estado? Y lo que se va a hacer con esta ley es precisamente licitar públicamente la administración de los marchamos. El COEP puede participar en esa licitación sin ningún problema. Pero no es justo que el pueblo siga financiando el sector privado, pues, la gremial del sector privado. Además, póngalo en contexto. ¿Cuántos privilegios reciben yo le voy a hacer una anualmente? pregunta a usted. ¿Sabe cuánto? El PIB del año pasado fue 800 mil millones de lempiras. Ok, bueno, Más de 800 ¿y usted mil. sabe, y usted quiere aumentarlo o disminuirlo?
No, es que obviamente, aquí a lo Ok, que me ¿usted quiere refiero es que aumentarlo o disminuirlo? el sector privado recibe cientos de miles de millones de lempiras en ganancias y no pueden financiar a su gremial, pues. Ok, pero yo le hago una pregunta. O sea, Tengo divididas las opiniones de los televidentes. Uno me dice que Daniel no deja hablar, pero otros me dicen que Marlon no deja hablar. Yo los dejo hablar a los dos porque aquí la gente quiere oírlos hablar a los dos. Claro. Daniel. es que no me dan la palabra aquí. Papá. Mire, ve, No la presta. escuche, de que Marlon es campeón para Pues juntaron dos pero está campeones bueno. aquí. A mí me gusta porque Marlon es una persona con muy buenas ideas, creo que tiene muy buenas intenciones. Y yo espero que en los próximos días sí de verdad podemos sentarnos a ver realmente que en este país puede haber una justicia tributaria adecuada. Yo se lo he ofrecido desde el principio, desde que fue nombrado como ministro de la SAR, me acerqué a él y le dije, Marlon, estamos para trabajar con ustedes para que en Honduras se paguen impuestos, en Honduras sea justo y equitativo, que se amplíe la base tributaria, que hagamos lo que tengamos que hacer para poder tener un país mejor. Incluso hasta hablamos para venir y poner en las escuelas parte del pensum de la educación ya secundaria, una clase que hable de emprendimiento, de presupuestos, de planes de negocio y de educación fiscal, porque la gente debe ser educada fiscalmente. Pero, digamos, solo para terminar, ¿ok? Con lo de los marchamos, o sea, hay que ver la historia y hay que ver esa parte, y hay que ver que estos marchamos, el COEP también los utiliza para acompañar al gobierno en sus políticas públicas de generación de empleo también. O sea, el COEP y el gobierno han trabajado de la mano siempre, con ciertas diferencias, pero yo digo no deberían de haber diferencias porque los dos queremos lo mismo, los dos queremos un mejor país. Entonces, para mí, eso es muy importante. Ok, nosotros todo ese dinero se invierte en un servicio público. Ok, entonces no es que, porque puede ser malinterpretado de que es que la empresa privada se queda con ese dinero. No, se emplea en un servicio público, porque el COEP es una institución pública. Ok, veamos eso desde ese punto de vista. ¿Cómo? O sea, el COEP es una institución privada, Daniel. El COEP es el Consejo Hondureño de la empresa privada. Como cualquier gremio. Sí, pero sector aglutina público, toda es una secretaría de Estado. No sé si tenemos malas las definiciones. Aglutina todas las gremiales privadas bajo una sola cúpula. Sí, pero es que ¿qué delito es eso, pues? No es ningún delito. O sea, el problema es que ustedes se financien de los impuestos. Es el problema. Pero aquí hay libre asociación. ¿Es tasa o es comisión? Libre asociación, Daniel. Pues sí. Y el sector privado está en toda la libertad, como le digo yo, o sea, de poder agremiarse y de poder financiar sus actividades gremiales. Pero lo que no es justo es que además de tener 59 mil millones de lempiras de privilegios, tengamos que financiar la gremial. Eso no es justo. Raúl, me gustaría, yo no entiendo, yo lo que no entiendo es porque yo sé que ya nos va a cortar. Me gustaría señalar otros elementos de la ley. Pero yo solo quería decir. Solo señalar dos puntos en particular. Raúl, yo lo que quiero definir es no se que crea no mezcle, con esta ley no mezcle las exoneraciones con los marchamos. No mezcle. Porque aquí va mal. Ahí va mal. Usted está diciendo que no entiende por qué es de justicia. Antes de que empiece, aquí me jodí que guapo es Marlon. No es la gente. Ya ve, mire, ya tiene fan club. Dos puntos en particular. Primero, este decreto no genera nuevas cargas tributarias. Es decir, no crea impuestos ni aumenta los impuestos que ya existen. En segundo lugar, todas las empresas que ya tienen una exoneración van a seguirla gozando siempre y cuando no se resuelva en una auditoría que han abusado de esta exoneración o que han incumplido los compromisos de generación de empleo, de exportaciones, entre otras cosas, ¿no? Además, me gustaría explicar particularmente, Raúl, por qué se están derogando los beneficios. Es decir,
la derogación de los 10, son 10, no 16, regímenes de exoneraciones fiscales, entre los que se incluyen SOLI, RIT, Ley de Fomento al Turismo, Solitur. Lo que se está proponiendo derogar, y esto hay que recalcarlo porque es una propuesta que la Presidenta envía al Congreso, quien tiene facultad de aprobar todo esto es el Congreso exclusivamente. Se está proponiendo derogar precisamente porque el marco normativo de estos regímenes está desnaturalizado, es abusivo y tiene algunos elementos de lesividad. Les vamos a poner un ejemplo de cada uno de 5 regímenes, ¿verdad?, que están dentro de la consideración para ser derogados sus beneficios. En SOLI, imagínense, en SOLI, inicialmente en el 76, zona libre no permitía que se vendieran productos en el territorio nacional sin pagar impuestos. En el 98 eso se subió a 5% porque las empresas decían, parte de lo que estamos produciendo no cumple los estándares de calidad para exportarlo y entonces vamos a dejar la pirracha aquí en Honduras, ¿verdad? En 2011 se subió al 50%. Es decir, legalmente se está permitiendo que empresas que tienen exoneración en renta, en activo neto, en aportación solidaria, en ganancias de capital, en impuestos sobre ventas cuando importan, en impuestos sobre ventas cuando compran insumos en el mercado local, en impuestos a los combustibles, entre otras cosas, compitan contra otra empresa que paga todos los impuestos. ¿Cómo vamos a desarrollar una industria nacional en esas condiciones? Y no solo es que la ley permite que las empresas vendan en el mercado local la mitad de su producción. 40% de las empresas en SOLI venden más del 50%. Un abuso a todas luces. Es decir, un régimen que en teoría debía servir para fomentar la exportación, ahora se dedica a quebrar la industria nacional. RIT, régimen de importación temporal. La idea de la importación temporal es que usted trae una materia prima, la transforma y la exporta. Ajá, la empresa mayormente beneficiada con RIT vende en el mercado local el 93% de su producción, solo exporta el 7%. Es decir, importa toda su materia prima exonerada, además tiene exoneraciones en renta, en activo neto particularmente, y no exporta. Entonces ya la importación no es temporal, sino que es definitiva. En Solitur existen enormes abusos en materia del uso de la exoneración de ACPB. El parque vehicular, tanto terrestre como acuático, de Islas de la Bahía, apenas tiene capacidad para consumir la mitad de todo el combustible que importan exonerado las empresas, 5 empresas particularmente, en el régimen de Solitur. Y el resto del combustible nos consta que lo trafican en tierra firme. Y se vende en gasolineras como un combustible que paga impuestos, es decir, al precio normal, ¿va? Pero el beneficio se lo quedan estas empresas que importan este combustible sin pagar impuestos. El régimen de alianzas público-privadas, ¿cuál es el problema normativo que tiene? Solo estoy comentando una característica por régimen, ¿no? Pero hay varias. Régimen de alianzas público-privadas, ¿sabe qué? Es el único régimen en Honduras que permite tercerizar los beneficios. Es decir, cuando se otorga una exoneración, se le otorga de manera personalísima, dice el Código Tributario, a la persona que recibe el beneficio. Sin embargo, el régimen de alianzas público-privadas exonera a la persona que va a desarrollar el proyecto de alianza público-privada y exonera a todas las partes que tienen relación comercial con esta empresa. En el caso del centro cívico, para ponerle un ejemplo concreto, además de la empresa desarrolladora del centro cívico, hay 16 empresas adicionales exoneradas, y así con los otros proyectos de alianza público-privada como el aeropuerto y la operadora portuaria. Terceriza el beneficio, es decir, que le otorga, usted le da el beneficio a una persona A y esta persona A terceriza el beneficio a 20 personas más.
En el régimen de energía renovable, y con este término, Sí, pues está. en el régimen de energía renovable, en teoría se otorga la exoneración para recibir un precio de energía barato. Y tenemos el precio de energía más caro de Centroamérica. Entonces, no hay una exigencia de contraprestación social y económica con el beneficio que se otorga. Y ese es el principal problema de estos regímenes, que nunca se han controlado y además las leyes no exigen que si el Estado, en nombre de todo el pueblo, le permite a una empresa no pagar ningún impuesto, esta empresa retribuya a la sociedad con un beneficio social y económico. Y es el caso de los regímenes de energía renovable, entre otros, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es derogar los beneficios para que no se inscriban nuevas empresas ante estos regímenes que nosotros consideramos que son abusivos y que tienen características de lesividad. Y a la par, se están creando dos nuevos regímenes, administrado uno por la administración aduanera y otro por la administración tributaria, es decir, por el SAR y por aduanas, que cumplen las características de un buen incentivo, es decir, que es temporal, que no se da por 50 años, como han sido los regímenes que, como bien le dijeron ahí, son regímenes que en las leyes iniciales dicen que apoyan a estas empresas porque son industrias nacientes. Ministro, la maquila ya no es una industria naciente. Puntualmente dígame, para luego, don Daniel, haga el análisis como empresa privada de todo lo que usted ha puesto. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Pensando en qué? Bueno, primero, Raúl, porque es una promesa de campaña. Está en el plan de gobierno. Y pues la presidenta cumple su palabra. Y en el plan de gobierno empeñamos nuestras palabras de que en Honduras iban a haber cambios estructurales, que son estos cambios los que requiere el país para salir de la pobreza, para salir de la desigualdad. Y en atención de esa promesa, nosotros estamos proponiendo esta ley de justicia tributaria. También porque es sencillamente injusto, y creo que todos los hondureños y todas las hondureñas que pagamos impuestos sentimos que es injusto que un marco legal aprobado en la dictadura le permita a un empresario que recibe o que tiene activos por 11.245 millones de lempiras no pagar un solo centavo y engañar al fisco diciendo que no tiene ingresos, que no ha tenido ingresos durante 5 años. Entonces, eso que dice ahí, Honduras requiere cambios, han rotulado los muchachos, para salir de la desigualdad. Claro. Ese claro. es el plan de ustedes. Claro. Solo dígame sí o no, no vamos a entrar en detalle. Ese empresario vive en el norte del país, ¿verdad? No le puedo dar más referencias. A ver, voltéeme a ver. Ahí, ya me contestó. Señor. Mire, Fortín. a nosotros la verdad es que nos impresiona la forma como se está desarrollando esta ley de justicia tributaria. No le vemos la parte de justicia en el sentido de que no están atacando lo que verdaderamente afecta lo que es que todos paguemos impuestos. O sea, Marlon en repetidas ocasiones ha dicho que todos debemos de pagar impuestos y que le molesta que algunos no paguen. Pero le debería de molestar que muchas empresas que están en la informalidad no paguen el impuesto también. O sea, entonces debemos de pagar todos deberíamos de pagar. Que nosotros estamos conscientes de que puedan haber habido abusos, pues que le quiten a las empresas que han cometido abusos, le quiten el beneficio, definitivamente. Pero nosotros en Honduras vamos a debutar con esta ley de eliminar exoneraciones. Si esta ley es varita mágica, yo me imagino que en mayo, junio, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y los países asiáticos la copian inmediatamente porque es la varita mágica para que
cualquier país salga del subdesarrollo. ¿Ok? Inmediatamente, porque va a haber una ley maravillosa. O sea, esta ley en ningún lado dice cómo se va a generar empleo. Y yo quiero que, obviamente, volvamos a decir, lo digo, todas las empresas... Se lo señalo, si me permite. No, permítame. Un minuto. Permítame, no, En un si un minuto me y quita le el devuelvo tiempo. la palabra. Mire, ve, le voy a decir algo. ¿Cuántos empleos se crean en este país con eso de las exoneraciones? Vamos a quitar las exoneraciones. 2 de cada 100. ¿Cuántos empleos se van a perder? Pero por lo menos tenemos 2, Marlon. O sea, nosotros pues, no somos se va un a perder país ninguno. que tenemos que Ni un solo vendernos. empleo se va a perder con esta ley. Es más, con los nuevos Dejamos beneficios, que hablen entonces, pues. con los nuevos beneficios, por ejemplo, el beneficio que se está proponiendo en RINDE es que una empresa pueda recibir exoneraciones. Yo veo que el si futuro genera- va para el Fondo Monetario si Internacional genera para que hagan empleo. esto en todos los demás países. si porque genera empleo. ¿Cómo? Bueno, yo hablando opino del que fondo, la pues receta, precisamente, por eso le digo, mire, precisamente, el Fondo Monetario hemos tenido el Internacional, acompañamiento del fondo, el fondo, el ha Fondo señalado Monetario desde el Internacional 2016 quiere que Honduras se estrene que con los esto, entonces ¿Se lo va a llevar el fondo? de se nos va a llevar el fondo exoneración porque, Oiga, o sea, bueno, nos vamos a es que estrenar con nosotros con esta técnica. No sé si leyó los informes también del fondo, se publicaron, eran secretos. La presidenta decidió hacerlos públicos y el fondo precisamente señala que los regímenes de exoneración fiscal son fuente de desigualdad, hacen ineficiente el sistema de recaudación y no están vinculados a la contraprestación económica y social que debe brindar Pero una ustedes le empresa. hacen caso en todo lo que dice el fondo. No, claramente Solo que no. le hace caso en lo que le claramente conviene. que tenemos una postura soberana. No, pero Daniel. le digo yo, y precisamente eso es el reclamo de la empresa es privada, lo que que le tengamos digo yo. una postura O sea, soberana. Pero nosotros debemos tema de en tener una particular, postura soberana, En ¿va? ese tema en particular. Entonces, ¿por qué? Le estamos de hacemos acuerdo caso en con el una fondo, cosa y no le hacemos caso en que otra. es necesario racionalizar las Yo que no me dejó exoneraciones. hablar, dije que un minuto. No, pero vaya, le voy a decir cómo se va a generar empleo, vinculando las exoneraciones a la generación de empleo. Eso es todo lo que queremos. Que, para empezar, no se están eliminando las exoneraciones, es más, se crean 2 nuevos regímenes con las características adecuadas, bien administradas, entre otras cosas. Y se vincula el recibir el beneficio fiscal con la generación de empleo. Eso es lo que hace falta en estos regímenes. Hay empresas que reciben millones de exoneraciones y generan 20 empleos. Le hago una decir, pregunta. Ayer les exponía, hay Daniel, empresas que casualmente, realmente... una empresa que paga 100,000 lempiras Sí, pero es que usted de solo habla salario del- y Raúl, recibe 1,5 Raúl, millones de ¿puedo usar uso de la exoneraciones. palabra o no? Sí. No, solo... No, termino. es que como ese 100,000 solo 100,000 no hablamos, lempiras pues. de salarios paga esta empresa y recibe 1,5 millones en exoneraciones. Ok, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la pues, lógica de eso, pero ya Daniel? déjeme hablar, Adelante, porque mire, adelante. habló, explicó todos los regímenes, lo malo que son, lo pésimo que son. Luego empecé a hablar yo, Adelante. me volvió a interrumpir, se habló, me dijo que un minuto. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ok. ¿Por qué ustedes solo señalan las empresas que fallan y no señalan las empresas que realmente cumplen? Acabo de decir las ¿Por qué 300,000 empresas que pagan impuestos. Sí, pero no está hablando. La está gran hablando de- mayoría. Sí, pero ¿por qué usted, de las que tiene exoneraciones, que ayer le dieron ejemplos a usted, por qué no menciona esas empresas que realmente sí generan 15,000, 16,000, 20,000 empleos? Bueno. ¿Por qué no habla de esas? ¿Por qué no habla de esas Si me empresas? permite, también hablo de esas. Déjeme hablar. Mire, ve. Pues que me está exigiendo que hable de No, eso, entonces voy a hablar de eso. después le voy a hacer las preguntas y usted la contesta. Dele, pues. Ok. Tengo entendido de que usted viene y dice, ante la Secretaría de Desarrollo Económico, usted menciona, mire, yo voy a crear tantos empleos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Ok. Porque no medimos nosotros las empresas que realmente lo cumplen y dejamos esas empresas tranquilas, no las metemos en el mismo saco. Ok. Yo le digo algo a usted. Si usted tiene una empresa que está gozando de exoneraciones y tiene X cantidad de empleos y usted le quita las exoneraciones dentro de X número de años, en ese momento la empresa se va. O sea, usted le está diciendo, mira, tener la exoneración hasta dentro de 3, 4, 5, 6 años y en ese tiempo la empresa se va.
Oye, o sea, esa empresa no le va a empezar a pagar impuestos. ¿Y cómo hacen las 300.000 empresas que sí pagan impuestos, don Daniel? Es que estoy hablando de las empresas que usted están... tiene una que sí paga impuestos. ¿Cómo claro, yo pago mi impuesto al 100%. Cabal. ¿Y Cabal, usted lo sabe. ¿Cómo usted hace? lo sabe que lo hacemos al Pero entonces, 100%. ¿cómo hace? La mayoría de empresas, es lo que le quiero decir, en Está Honduras bien. pagan impuestos. Es que yo no... y vamos a hablar de las empresas que pagan impuestos. Bueno, la mayoría pagan. La mayoría pagan. Pero la una mayoría minoría, de las formales. Una minoría, que son las más grandes, el 38% de las empresas con ingresos superiores a 500 millones de lempiras anuales están exoneradas. Una minoría, que son grandes en su gran mayoría, no pagan. Entonces, si una empresa, después de 50 años de estar exonerada, no es rentable, ¿cómo hace el resto de empresas que sí pagan? Pues hablemos de las empresas que sí generan o que sí cumplen las condiciones para obtener la exoneración. Por eso le digo, Marlon, porque eso es lo que usted me pidió. Hay empresas exoneradas que sí cumplen los requisitos. Ayer veíamos un caso, una empresa que recibe, que por cada lempira de exoneración que recibe, paga 3 lempiras en salario. Esa empresa, cuando se le audite, no va a tener una cancelación de exoneraciones. Okay. No va a ser cancelada. Le vuelvo a hacer la solicitud. ¿Por qué nosotros no nos sentamos a analizar realmente cómo sacar este país adelante? ¿Cómo hacerlo en forma equitativa, justa y correcta? Sí, pero para poderle ayudar nos tenemos que sentar. Tenemos que sentarnos para ver estos temas y venir y decir cómo la empresa privada junto con el gobierno. Porque yo le voy a decir, y me he cansado de decirlo en las entrevistas, el éxito de este gobierno es el éxito de Honduras. Nosotros queremos que Honduras tenga éxito, sí, queremos que Honduras tenga éxito. Queremos que el gobierno en este momento tenga éxito, claro, de eso depende el futuro de Honduras. Nosotros como empresa privada estamos deseosos de que este país pueda salir adelante, que aquí se haga justicia, de que haya salud, que haya educación, que haya seguridad, que haya infraestructura, que hayan todas las condiciones necesarias para que Honduras sea un verdadero lugar donde vivamos tranquilos todos y que podamos tener un país que va en desarrollo. Eso solo se puede lograr trabajando de la mano gobierno, sociedad civil y empresa privada. Mire, ojalá que llegue a un acuerdo el gobierno y la empresa privada para que no haya enfrentamientos. Por ejemplo, mucha gente que me está escribiendo, no voy a leer los mensajes porque no quiero generar división de uno y de otro lado. Creo que lo mejor es que se lleguen a poner de acuerdo. ¿Va a lograrse eso? Ojalá. O sea, eso es lo que nosotros queremos, pues. Mire, Raúl, yo me metí a este tema de las gremiales para aportar algo a nuestro país. O sea, yo, como le mencioné al principio, no soy político, y dije yo, bueno, voy a dedicar parte de mi tiempo en tratar de aportar algo al país. Si lo más fácil es no meterse. O sea, todo el tiempo que nosotros le dedicamos a esto es por el bien del país, es por sacar adelante el país, es porque mis hijas y mis nietos puedan seguir viviendo en este país. O sea, esa es la verdadera razón por la cual nosotros nos hemos metido en esto. O sea, si no, estaría más fácil trabajando y estando tranquilo, dedicándome a producir nada más. ¿Okay? Creo que Marlon igual. O sea, Marlon, ¿por qué se mete a esto? ¿Por qué estuvo luchando, lo que menciona él, los 12 años de estar en las calles luchando por llegar al poder para cambiar este país, pero cambiarlo para que este país pueda ser una potencia, no para venir y que este país se hunde en la pobreza? O sea, han habido comentarios en el pasado de que nosotros deberíamos de ser igual a Cuba, Venezuela y países que realmente no tienen desarrollo y que viven en una miseria total. ¿Por qué no venimos y decimos, miren, nosotros queremos copiar y ser países como los del norte de Europa, donde el 90% de la gente es clase media? O sea, sí, mire, en un país, para que un país sea belleza, el 5% tiene que ser muy rico. Los ricos siempre van a existir. O sea, la gente que tiene muchísima plata van a existir siempre. Y una mínima parte, los 5% pobres, van a existir siempre los pobres, porque
Hay gente que no le gusta trabajar, que no le gusta salir adelante, que nunca sale de algunos vicios, etcétera. O sea, y se mantiene pobre toda la vida. Pero el 90% de la población debemos de vivir más o menos en las mismas condiciones, teniendo salud, educación, transporte, seguridad, poder tomar vacaciones, vivir en una casa, ser felices. O sea, aquí en este país nosotros todos los días hay una crisis. Pero Raúl, todos los días hay una crisis. eso que dijo usted solo lo puede hacer el 1% de los hondureños. ¿El qué? Lo que acaba de decir. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué? No es culpa de Marlon, no es culpa mía. Ni mía tampoco. O es culpa de los tres. Bueno, Pero sí le voy a pero yo decir lo que diría es que que nosotros en este responsabilidad- momento hagamos los cambios necesarios, sentémonos a hacer los cambios para que este país pueda hacer lo que usted dice. Porque si nosotros solo seguimos durante estos 3 años echándole culpa a los 200 años desde que nos independizamos, Puntual. nunca vamos a salir adelante. Porque ya nos vamos. Ve que inicia un acuerdo por el desarrollo del país entre gobierno y empresa privada, o inicia un pleito entre ustedes. No, yo creo que sí. Yo confío Que sí mucho que- que en sí Marlon. que de las dos Yo cosas. creo que con Marlon nos podemos sentar, analizar y ver cómo podemos cambiar este país para bien. Definitivamente, eso es lo que yo quiero. O sea, igual, y nos podemos sentar igual. Yo creo que la intención de Héctor Zelaya, que ayer llegó al COEP, de Pedro Barquero, de Mateo, de todos, es vivir en un mejor país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sentarnos y decir, bueno, ¿y cómo lo logramos? Usted dice, y Marlon lo dice, hay empresas que no pagan impuestos. Ok, si ese no pago de impuestos está dentro de la ley, yo no tengo problema. Si ese pago de impuestos está fuera de la ley, lo condeno. ¿Ok? Y no estoy de acuerdo. Igual que cualquier cosa que sea fuera de la ley. Entonces, ¿qué pido yo? Que nos sentemos los buenos hondureños que queremos un cambio, que queremos trabajar mejor, que podemos producir mejor, que podemos hacer las cosas, que queremos que las cosas salgan bien en este país, que se elimine el 74% de pobreza. Yo le hago una pregunta. Para el gobierno y para la empresa privada, ¿usted cree que es bueno que haya mucho pobre? No, hombre, si entre menos pobres hay, mejor para el gobierno y mejor para la empresa privada y mejor para el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la igualdad de oportunidades. Con igualdad de oportunidades para todo aquel hondureño bien nacido, nosotros podemos salir adelante. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. A don Daniel Fortín, el presidente Gracias, de la Marlon. Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Ministro Marlon. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por la discusión, don Daniel. Pienso que este país requiere de una discusión franca. También que el sector privado, cuando se señalan actos de corrupción, no se sienta atacado, ¿no? Estamos expresando lo que aquí en Honduras se ha constituido como una práctica habitual y abusiva, y ejemplificando el por qué se requieren reformas tributarias profundas que provoquen que el que más gana, más pague. La idea de la ley es detener los abusos en exoneraciones y evitar que Honduras sea declarado paraíso fiscal, y profundizar la progresividad tributaria, es decir, esto mismo, ¿no? Que el que menos tiene, menos pague, y el que más tiene, más pague. No es justo que en Honduras los excluidos por el modelo económico sean quienes sostengan económicamente a aquellos que los excluyeron. No es justo que este país esté siendo mantenido por aquellos que tuvieron que emigrar por razones económicas. Son las víctimas del modelo económico que tenemos actualmente, y es a ellos y ellas a quien este proyecto va dedicado. Esta ley de justicia tributaria lo que busca es corregir la profunda desigualdad en materia tributaria que tenemos hoy en día y diseñar un modelo de incentivos que beneficie a las mayorías y no a 25 familias. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, el ministro de las Armas, Marlon Ochoa.
Gracias a ustedes por su audiencia. Así está la Ley de Justicia Tributaria. Siga con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.